Continuamos, segundo bloque de salud y bienestar, y adelantamos un poquito recién de lo que vamos a hablar ahora. Sí, época de invierno, el frío pone a pruebas nuestras defensas. La nariz, la garganta y los oídos son los primeros en enfrentar estas bajas temperaturas. Así que invitamos a nuestra especialista en fitomedicina y medicina integrativa para que nos cuente cómo podemos hacer para enfrentarlo de forma natural a esto. Así que la presentamos a la doctora Liliana Cáceres. ¿Cómo estás, Hola, Liliana? Brenda, Buen ¿cómo día. estás? Muy bien. Con esto que es importantísimo de cuidar la nariz, la garganta y los oídos. Exactamente. Generalmente cuando pensamos en defensas, ¿sí?, muchas veces se nos viene a la mente el sistema inmunológico, los glóbulos blancos, qué podemos hacer como para agregar suplementos, vitaminas que refuercen esas defensas. Pero muchas veces nos olvidamos de que la primera barrera de defensa está justamente en lo que es la puerta de entrada, ¿sí? Generalmente cuando inhalamos, respiramos ese aire que muchas veces cuando viene no es únicamente aire, sino polvillo, tierra, contaminantes del ambiente, virus, bacterias, hongos, que si no estuviera esta defensa, este sistema de seguridad que justamente está en la nariz y la garganta, pasarían directamente a la vía respiratoria baja, a los pulmones, y nos enfermaríamos con más frecuencia, ¿sí? ¿Y por qué también mencionar a los oídos? Porque justamente también en la otorrinolaringología no los vemos como sistemas u órganos separados, está todo conectado, ¿sí? Los oídos se conectan a la nariz por la trompa de Eustaquio, en la parte posterior de la nariz y con la garganta. Entonces todas estas afecciones respiratorias de congestión nasal repercuten en los oídos, y muchas veces uno puede llegar a sentir cuando uno está congestionado por ahí el oído tapado, como apunado, que disminuye la audición, dolor e incluso hasta una otitis. Por eso es tan importante cuidarlo, ¿sí? Hoy la propuesta es justamente entender de qué se trata este mecanismo de defensa y cómo podemos hacerlo naturalmente para cuidarlo, justamente para estar más protegidos. Primero, ¿sí?, entender y ser conscientes de que debemos cuidar estas tres cosas. Exacto. Que son muy importantes y es lo que nos va a ayudar a defendernos de esos virus, de las bajas temperaturas de este frío en San Juan hoy en día. Hoy, ¿no? Así es. Ay, Dios, así lo es. sufro mucho, El doctor. cuerpo tiene muchas barreras de defensa, y la barrera de defensa de la vía respiratoria justamente es la nariz y la boca. La nariz sería la primera estación, ¿sí? Entonces la primera función que tiene la nariz es, cuando inhalamos, filtrar el aire. ¿Cómo lo hace? O sea, en la entrada de la nariz tenemos unos pelitos que se llaman vibrisas, ¿sí?, que es como si fueran la ventana las rejas, ¿sí? Entonces hace que todas esas partículas más grandes quedan retenidos en esos pelitos, como son la tierra, el polvo o cualquier otro contaminante del ambiente. Acá una pequeña acotación, porque uno por ahí lo ve, que muchas veces en forma estética se recortan esos pelitos o se depilan directamente. Sí, muchas personas lo hacen, claro. Entonces, ver que la importancia que tiene, o sea, es el filtro para que, incluso hasta de insectos pequeños, para que no entren, ¿no es cierto?, a la nariz. No están ahí solo para molestarnos. Exacto. A veces obviamente personas... que si están muy largos, ¿viste?, lo puedes recortar un poquito, sí, pero no depilarlos y sacarlos. Bien. Porque forman parte de esta barrera. Después nos encontramos con la mucosa de la nariz, que está recubierta de moco, ¿sí?, que es como, para que nos demos una idea, como un papel adhesivo donde ingresan los microorganismos y quedan pegados, ¿sí? Entonces, toda esa parte sería el filtro. Otra función de la nariz es calentar el aire, ¿sí?, porque sobre todo en invierno, que el aire está frío. Si nosotros inhalamos ese aire frío y fuera directamente a los pulmones, lo haría más irritable, estaríamos más predispuestos a enfermarnos. Entonces, en la nariz hay todo un sistema de vascularización que calienta en unos segundos ese aire frío que ingresa para que llegue acondicionado a la vía respiratoria. Otra función es la de humidificar, ¿sí?, porque ese aire seco, sobre todo cuando estamos en ambientes calefaccionados,
hace que las mucosas se resequen y no puedan cumplir esta función. Entonces esa mucosidad le da, ¿no es cierto?, humedad. La otra función es la de limpieza, ¿sí? Hablábamos de esos microorganismos que quedan en ese moco de la mucosa nasal, y esta mucosa nasal tiene como un montón de pelitos, ¿sí?, que se llaman cilios, que son microscópicos, ¿sí?, y actúan como unas escobitas, ¿sí? Entonces hacen que ese moco que está en la nariz vaya yendo hasta la garganta hasta que uno lo pueda deglutir y se pueda eliminar en el estómago, ¿sí? Por eso muchas veces uno cuando habla de moco parece que siempre fuera algo molesto, pero es parte de nuestra barrera, ¿sí? Porque justamente ese tránsito mucociliar es la parte más importante de las defensas que se ocasionan acá en la nariz. Normalmente, o sea, diariamente, más o menos para que nos hagamos una idea, circula un poco más de 1 litro de moco por la nariz y la garganta, ¿sí? O sea que eso es normal, no es que estemos enfermos. Diariamente, ¿sí? Entonces moco tiene que haber. Sí o sí. Sí o sí. Sí o sí. Sino no, que por no ahí, siempre el moco es indicio de algo malo. No, sino que justamente es nuestro mecanismo de defensa y tener esa imagen mental de que estamos llevando esos bichitos para tragarlos y eliminarlos, ¿sí? Bien. Otra función importante es justamente la defensa química. Cuando respiramos por nariz, también estamos formando enzimas, óxido nítrico que ayuda a eliminar los microorganismos, y una defensa inmunológica, que significa que hay células del sistema inmunológico, como son neutrófilos, macrófagos, linfocitos B, linfocitos T, que patrullan la mucosa buscando microorganismos, y cuando los encuentran desencadenan toda una reacción inmunológica con formación de anticuerpos, que es la inmunoglobulina A secretora, justamente para eliminar estos microorganismos, ¿sí? Entonces, esta sería la primera estación. Bien. La segunda estación está en la garganta, ¿sí? En la garganta nos encontramos con lo que se llama el anillo linfático de Waldeyer, que está formado por las amígdalas palatinas, que son las que tenemos a los costados en la faringe, la amígdala faríngea, que se le llama las adenoides o vegetaciones, que se suele nombrar mucho en los niños, las amígdalas linguales, que están a los costaditos de la lengua, y toda una red linfática que está en nuestra garganta, que la función que tienen es, cuando entra el microorganismo, también desencadena una reacción inmunológica para eliminar ese microorganismo, ¿sí? Entonces vemos la importancia de esta barrera para proteger nuestro sistema respiratorio. ¿Y qué puede estar pasando que a veces se puede afectar esta barrera? Por ejemplo, en invierno el aire frío, ¿sí? Los cambios bruscos por ahí de temperatura que uno hace con los cambios también de ambiente, estar calefaccionados e ir al frío, que irrita las mucosas, el aire seco, la calefacción excesiva, porque por ahí también resecamos mucho. Claro. Exactamente. Cuando no estamos bien hidratados, porque necesitamos una buena hidratación para que toda esta mucosidad sea fluida y pueda cumplir su función, porque si se espesa es como que se va reteniendo, ¿sí? Y queda como, digamos, estancado. El dormir bien, el manejo del estrés, todas estas cosas que sabemos que alteran la inmunología. Por ahí algo importante también, el uso de descongestivos, ¿sí? Muchas veces uno ve que usan las gotitas descongestivas o los sprays descongestivos, y eso no hay que usarlos más de 2 o 3 días, porque después hace un efecto rebote. Entonces lo que logramos es congestionar y a veces son adictivas, ¿sí? Claro, entonces, eso es lo que le iba a consultar. Hay personas que se vuelven, ya es rutina tenerlo y utilizarlo. Exactamente, o sea, hasta 3, 5 días máximo, en caso de uno que esté con la nariz muy tapada, se pueden usar, pero cuando uno pasa ese tiempo, como decimos, hace ese efecto rebote donde la nariz se congestiona más, ¿sí? Entonces ahí empieza a hacerse adictivo, porque necesitan colocarlo para poder respirar, más todos otros efectos adversos, porque al ser descongestivo produce vasoconstricción, incluso hasta perforaciones de tabique, ¿sí? Entonces el uso crónico de esas gotas totalmente desaconsejado, ¿sí? Otra cosa importante cuando estamos hablando de estas barreras es respirar bien por la nariz, ¿sí? Si nosotros respiramos por la boca, nos estamos salteando esta primera estación de defensa.
Entonces, ¿qué es lo que puede hacer que uno esté respirando mal? Muchas veces son los malos hábitos, ¿sí? Por ahí se acostumbraron a respirar por la boca y no son conscientes de que hay que respirar por la nariz. Entonces ya hay todo como una memoria cerebromuscular donde uno mantiene la boca abierta y eso hay que reeducarlo. Generalmente es un trabajo interdisciplinario entre otorrino, odontólogo y fonoaudiólogo. Las obstrucciones, por ahí las rinitis, las alergias, las hipertrofias de cornete, las desviaciones de tabique, que todo eso hace que uno no respire bien por la nariz, la hipertrofia de las adenoides o vegetaciones en los niños. Son todas obstrucciones que hacen que uno no respire bien, entonces directamente nos estamos salteando esa estación. ¿Y cómo podemos cuidarlos? ¿Sí? Porque ahora vemos esta barrera que es importante, sí, cosas que la pueden afectar, sobre todo en el invierno, porque el cuidado tendríamos que hacerlo todo el año, pero sobre todo en el invierno por todas estas adversidades climáticas. La primera y la más importante y más simple y útil es el lavaje nasal con solución fisiológica, ¿sí? O sea, el goterito, sí, que uno lo compra en la farmacia, sí, vienen marcas comerciales que vienen en forma de spray, o uno compra el sachet y lo pone en un gotero, o sea, la forma que a uno les resulte más cómoda. ¿Qué función tiene el lavaje nasal? En primer lugar, hidratar esa mucosa que está reseca ahora en el invierno. Ayuda también a limpiar alergenos, ¿viste? Todas esas partículas de polvillo que por ahí quedan pegaditas en la mucosa, bien, entonces uno las limpia. Exacto. Bien, y lo limpia. Trata de reducir, ¿viste? Todo lo que sea microorganismos también que se puedan llegar a pegar. Mejora ese tránsito de moco hacia la garganta, ¿sí? Porque a veces justamente por la sequedad del moco es como que está un poco espeso, entonces como que va quedándose estancado, y al ser una solución salina también ayuda a descongestionar, entonces uno siente la nariz como más liberada, ¿sí? Esa sería la medida más importante. Las otras medidas, bueno, hidratarse bien, que es lo que hablábamos al principio, la importancia de hidratarse para que las secreciones sean más fluidas, ventilar los ambientes, ¿sí? No tener una calefacción que sea demasiado excesiva y que nos reseque mucho las mucosas. Y siempre hablamos de plantas, entonces también acá las plantas nos ayudan porque existen, siempre nos ayudan. Sí, obvio. Entonces, para mejorar esa frescura nasal, digamos, esa sensación de que podemos respirar bien por nariz, nos ayuda, por ejemplo, el tomillo. El tomillo lo podemos tomar en infusión, pero acá como queremos mejorar la nariz, también lo podemos colocar en gotitas de aceite esencial en el hornillo o en el vaporizador, ¿sí? Un par de gotitas como para inhalar, ¿sí? Y eso nos ayuda a descongestionar. También el eucaliptus, ¿sí? Siempre acá. Qué fresco. Exacto, da una sensación de frescura, sí, y de descongestión, obviamente que no seamos alérgicos a algún principio activo, ¿sí? Esas personas no lo podrán usar, pero si uno lo usa en un vaporizador, en el ambiente uno siente que está mucho más descongestionado. Y la menta también. Eso, ¿sí? Era ¿sí? La primera que yo iba a decir, la menta, porque también es fuerte, fresca. Es otra que es refrescante, sí, y uno siente como que se libera la nariz, ¿sí? Y para la garganta, la manzanilla, ¿sí? La manzanilla nos ayuda en todo. Es una compañera. Sí, sí, sí. Porque nos ayuda en la parte respiratoria, digestiva, hasta en la parte emocional, ¿sí? En la infusión uno lo puede hacer como gárgaras o tomarla como un té. Hay otras que también ayudan, por ejemplo la malva, el llantén, que tienen mucílagos, entonces para esas gargantas secas ayuda también a conservar esa humedad, ¿sí? A darle más humedad. Se suele usar la salvia, que es otra planta que se la suele utilizar más que nada para gárgaras, pero también se podría tomar la infusión, y el jengibre, ¿sí? El jengibre uno lo puede hacer como una infusión, no sé, sería una decocción, por lo que es una raíz, sí, pero es como una infusión con más minutos de cocción, ¿sí? O sea, unos 10 minutos, unas rodajitas de jengibre, y eso uno lo puede tomar, ¿sí? Los podemos endulzar a todas estas infusiones con miel,
que también nos ayudan a suavizar, teniendo la precaución de que a los niños menores de 1 año no hay que darles miel, ¿sí? Únicamente esa precaución. Menos de 1 año. Menos de 1 año, ¿sí? Y el jengibre, aparte, se consigue en las dietéticas así glaseados, entonces uno lo puede masticar y uno siente también que descongestiona bastante la garganta. Bien, ¿y los caramelos de miel? También, sí, también. O sea, ayudan a suavizar porque la miel tiene bastantes propiedades, ¿sí? Entonces, también usan los de propóleo, ¿sí? Entonces, todas esas cosas ayudan y sobre todo hidratar, ¿sí? Que es lo que nos falta en el invierno con el tema de la calefacción. ¿Sí? Bien, sí. Y así como rasgos generales, porque esto estábamos hablando mucho de esta barrera, sí. Pero rasgos generales a nivel respiratorio, lo mismo que decimos siempre. O sea, empezamos con este cuidado de mucosas que es tan importante, el lavado de manos, el hidratarnos bien, seguir haciendo actividad física para que nuestro sistema inmunológico esté bien, exponernos al sol, ¿sí? Que sabemos que mejora la vitamina D, la buena alimentación, el buen dormir y el descanso. Todo es un complemento siempre. Todo es un complemento. No, las plantas no hacen magia y nos van a mejorar. Sino que ayudan y colaboran para que uno esté mejor. ¿Sí? ¿Y qué signos uno tendría que tener en cuenta como alarma? ¿Sí? Si hay fiebre, si hay malestar general, si hay demasiado dolor en la garganta, si hay placas, si hay dolor de oídos, secreciones. Entonces, bueno, ahí sí hacer la consulta al médico, ¿no es cierto?, como para tratar el cuadro. Y así como una ligera conclusión, ¿sí? O sea, porque hemos ido pasando por diferentes cosas. O sea, muchas veces cuando uno dice hay que abrigarse, tomar esto para no resfriarnos, para no tener dolor de garganta, pero muchas veces justamente no tomamos esa importancia de que protegiendo la nariz y la garganta estamos mejorando toda la vía respiratoria, ¿sí? Porque es la primera forma, ¿no es cierto?, de filtrar, de hacer todas estas funciones que tiene la nariz, ese cuidado que hace la garganta como segunda estación para que no se nos complique la vía aérea inferior, ¿sí? Y te pasar un invierno más saludable. Más saludable, más sanito, que el invierno nos ataca, porque es así, nos exactamente, ataca. El cambio brusco y algunos nos dicen afecta el invierno mucho. duele. El invierno duele, porque está todo contracturado. Yo, por ejemplo, sí, no me he resfriado. Este invierno todavía no quiero llamar ninguna enfermedad ni nada. Pero hasta el momento me sorprende, porque comienza el frío y el moco cae. Y bueno, debe ser que sos buena alumna. Soy buena alumna. Y vas aplicando todo lo que vas escuchando yo de las diferentes voy aprendiendo profesionales. acá de Liliana, que me ayuda con las plantas y todo eso, a descansar bien, a alimentarme bien. He aprendido muchísimo de ella, así que voy siendo buena alumna, porque enferma no he estado todavía. Bueno, Liliana, muchas gracias por traernos este tema importantísimo. Recordar que la doctora es otorrinolaringóloga, viene todo desde ahí, lo complementa con las plantas y nos dio un buen consejo para cuidar nuestra nariz, nuestra garganta y los oídos con respecto a las plantas naturales, a complementarlo, porque ella siempre dice no hacen magia las plantas, simplemente es un complemento de muchos cuidados. ¿Dónde pueden encontrarte las personas que quieran consultar con vos? Sí, estoy en el CCP Centro Auditivo y en el Hospital de Nariz, Garganta y Oídos. Bueno, muchas gracias por visitarnos y ayudarnos a entender cómo la fitomedicina, usándola responsablemente, puede contribuir a que tengamos una salud sana durante el invierno. Exacto. Muchas gracias. Ahora pasamos a movernos porque también es importante, así que ingresamos en nuestra sección de Fitness Flash. Soy Melissa Herrera, licenciada en Kinesiología y Fisioterapia, y hoy en Fitness Flash vamos a hablar de un tema muy común que es, de acuerdo al sedentarismo, los problemas y dolores en rodilla. Por tanto tiempo en estar inactivo o muchas horas de trabajo, comenzamos a sentir dolor en la articulación de la rodilla, que es muy común en este tipo de pacientes, ¿sí? Entonces, tenemos que tener en claro que la debilidad muscular conlleva a un dolor de rodilla, porque si el músculo no está activo para tener un fortalecimiento adecuado, la articulación choca hueso con hueso y eso es lo que lleva a un desgaste en futuro o a una inflamación en ese momento del dolor de rodilla.
Entonces es necesario tener una activación de ese músculo, por eso es tan importante comenzar con las actividades físicas para que el cuádriceps esté totalmente adecuado al fortalecimiento necesario para que la rodilla no duela. Les voy a mostrar ejercicios fáciles y simples para que puedan hacer en sus casas para la persona que empieza a tener este tipo de dolor. Por ejemplo, vamos a tener un escalón, que puede ser, en este caso tenemos un cajón, pero puede ser un escalón de la escalera, un cordón, cualquier superficie que podamos tener en altura para que podamos comenzar con la activación. Solamente vamos a marchar, voy a tocar el escalón, toco. ¿Qué tengo que tener en cuenta acá? La activación del abdomen. El abdomen tiene que estar contraído de forma permanente para no hacer malos esfuerzos con la lumbar. Si eso no me genera dolor, voy a tener otra alternativa que va a ser subir el escalón. Sube y baja. Sigo teniendo la misma precaución de tener la fuerza del abdomen permanente. La otra función es hacerlo hacia adelante. Voy a tener la elevación del escalón y voy a ir hacia adelante. Sube y pego la vuelta. Si es necesario, me puedo ayudar con un palito de escoba si tengo mucha inestabilidad o temor a realizar este tipo de ejercicio. Una vez que ya hemos comenzado y hemos avanzado en este tipo de ejercicio, también podemos hacer lo que ya es para gente más avanzada. Podemos subir al escalón. Me mantengo, si no lo necesito me puedo ayudar de un palito y sube. Baja, después lo voy a repetir con la otra pierna. Hacia arriba, fuerza y sube. ¿Sí? Estos son uno de los ejercicios. Después vamos a ubicarnos en una silla, la espalda correctamente estirada. Voy a levantar una pierna, mantengo la contracción, cuento 5 segundos, bajo y lo repito. En todo momento, la punta del pie me tiene que estar mirando a mí para tener la contracción del cuádriceps en forma permanente. De esto vamos a realizar 3 series de 10 repeticiones. Otro ejercicio. Vamos a abrir las piernas al ancho de las caderas, la espalda va a ir derecha y voy a hacer un impulso hacia adelante para poder levantarme. Voy con el tronco hacia adelante, fuerza con los talones hacia abajo, saco la cola y me vuelvo a sentar. El error común de esto es hacer la fuerza hacia arriba, ¿sí? Eso es lo que no tenemos que realizar. Entonces el impulso va hacia adelante, fuerza con los talones, saco la cola y me vuelvo a sentar. De esto también vamos a hacer 3 repeticiones de 10. Soy Melissa Herrera, licenciada en Kinesiología y Fisioterapia, y este fue el espacio de Fitnet Flash. Pequeños ejercicios. Muchísimas gracias a la licenciada en Kinesiología, Melissa Herrera, por traernos estos ejercicios y movimientos para que podamos fortalecer nuestras rodillas. Ahora, antes de irme a la pausa, les voy a dar una recomendación, porque si están buscando realizarse estudios odontológicos, en DOI encontrás especialistas en diagnóstico odontológico. Realizan tomografías con tecnología Combin, ideales para estudios precisos y controles fundamentales. Además, cuentan con radiografías y tomografías sin turno previo, para una atención ágil y eficiente. Trabajan con todas las obras sociales. Pueden buscarlos en redes sociales como doidigital.sjmza. Sino por calle Alem 371 Sur Capital, o comunicarse al 2645 44 17 18. DOI, tecnología y precisión al servicio de la odontología. Ahora nos vamos a una pausa, pero no se muevan porque todavía queda mucho más salud y bienestar. Ya volvemos.